Hola, buenos días. Hoy es martes 19 de julio del año 2022. La enseñanza es basada en el libro La Carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1 al 9. Bueno, el tema es conformados al Espíritu Santo. Padre, te damos las gracias por la bendición de poder compartir, la bendición de hablar de tu palabra. Sabemos que todo viene de ti, que tú haces todas las cosas, que sin ti nada podemos hacer. Pedimos tu bendición en donde haya pruebas, problemas, escasez, situaciones difíciles. También rogamos seas con los bebés, los niños en sus vidas, en todo lo que habrán de enfrentar y en todo puedan depender siempre de ti. Sé pues en donde se predica tu palabra en todo el mundo, con los siervos, congregaciones de luz y en todo, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Gracias pues, Señor, por lo que eres, gracias por lo que provees, gracias por lo que nos das. Bueno, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, la Escritura habla de vivir en el Espíritu Santo, habla de depender del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos recuerda todo lo que el Señor Yeshua vino a enseñarnos y vino a dejarnos en bendición en sus enseñanzas, en sus vivencias, y en todo lo que Él da y seguirá dando ahora, repito, por medio de el Espíritu Santo. Cuando leemos nosotros en la carta a los Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo número 1, dice así la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Señor Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, no hay condenación, porque la carne condena, el Espíritu vivifica. Entonces dice, no están conformados a la carne, sino conformados al Espíritu. Cuando leemos también en el versículo número 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de la vida en la carne lleva a pecado y lleva a muerte, obvio, muerte espiritual. Y bueno, en ocasiones también física, desde luego. Y la ley del Espíritu dice de vida en el Señor Yeshua. Dice, la que me ha librado. La ley del Espíritu es en la presencia del Señor Yeshua y nos libra de la ley de la carne, del pecado y de la muerte. Y luego todavía dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, la palabra conforme, conformados, es moldeados. Es como una gelatina que se vacía, líquida, caliente, y luego por agua y queda ya en un estado sólido. Y toma la misma manera del molde, se saca y queda en la misma forma interna. Conformados, moldeados, tener la misma forma, manera, vivencia del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que enseña nuestro espíritu y a nuestra alma. Es pues lo que nos va a dar una bendición grande, hermosísima. El conformados también significa que hay que caminar en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Ahora, la ley del Espíritu es a lo que nos lleva, y dejar la ley de la carne. De ahí que ¿cómo le vamos a hacer para estar conformados al Espíritu Santo? Pues bien, cuando nosotros leemos la Escritura, encontramos 3 pasos
tres maneras o tres formas, como le quiera llamar. Y dice en el versículo número 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Uno, el pensamiento. O sea, los que piensan en las cosas de la carne, más bien en todo lo que es de la carne, entonces está entrando a la ley de la carne, en los pensamientos, en las cosas de la carne, dice, son de la carne. Y la carne y los deseos de la carne son deleites que mal llevados, mal vividos, pues es obvio que va a traer consecuencias tremendas. Desde la glotonería, todo lo de la carne, adulterios, fornicaciones, masturbaciones, adicciones, alcoholismo, droga, excesos sexuales, géneros equivocados de sexo, entonces abortos. Y la carne genera, ¿verdad?, una serie de situaciones, enfermedades por la diversidad de prácticas negativas, destructoras. Como dice el Satán, él ha venido a matar, robar y destruir. Pero el que vive en la ley del Espíritu es al revés. Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En la ley del Espíritu es así. Entonces los que piensan en las cosas de la carne son de la carne, dice la Escritura. Pero aquí mismo abajito dice, en este versículo 5, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, los que son del Espíritu piensan en la obra del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo, en el caminar del Espíritu Santo manifestándose en el inicio del derramamiento de el Espíritu, con milagros portentosos según el libro de los Hechos, con señales, maravillas, las predicaciones que daban, la fortaleza, la cobertura en medio de cárceles, persecución. Se va estableciendo la presencia, el mensaje de salvación del Señor. Hubo cárceles, desnudez, hubo una serie de situaciones a los apóstoles, pero ahí estaba el Espíritu Santo. Ellos no eran personas que estaban pensando todo el tiempo, todo el día y todo momento en la carne, no. Ellos estaban bien enamorados, bien ahí en un momento dado comprometidos con el Espíritu Santo. Y eso lleva a tener unos pensamientos que nos unen, que nos enlazan, entrelazan como eslabones, como una cadena, y las argollas de la cadena no se separan, y así estar con el Espíritu Santo. Decíamos, sellados con Él, configurados, para que nosotros también cedamos los derechos al Espíritu Santo. Si dejamos de pensar en los deleites, obras de la carne, obvio, negativas, de esas que repetimos, nos apartan, nos separan del Espíritu, pues las consecuencias, otra vez lo vuelvo a decir, van a ser tremendas, desastrosas. Pero si pensamos en la obra, en las cosas del Espíritu Santo, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, y que dice que el fruto es gozo, paz, bondad, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, por ahí me faltó uno. Entonces, el pensar en estos atributos del Espíritu Santo van a dar un fruto de pensamiento a nuestra vida. Y vamos al texto que dice, mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Bueno, los vamos a lograr, a lo menos en parte, al estar pensando en la obra del Espíritu Santo en general, no solamente, desde luego, en una área. Entre más pensemos en la obra del Espíritu Santo, más nos vamos a parecer a Él.
más vamos a ser como Él. Y esto nos va a fortalecer y ayudar para desechar, para rechazar las obras de la carne. No se llevan entre sí, porque no se pueden asociar carne y espíritu en cuanto estamos hablando de prácticas, como en este caso en la mente, el pensar. Dentro de los niveles del alma, el nivel más bajo es nefesh. La palabra hebrea nefesh significa el más bajo. La palabra ruach significa espíritu, y la palabra neshama habla del alma en el nivel mente. De ahí que encontramos nefesh, ruach y neshama. Aquí el neshama es el cerebro espiritual, y al pensar nosotros en la obra del Espíritu Santo, vamos a estar asimilando, memorizando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si la persona sigue pensando en las obras de la carne, pues la carne le va a jalar, le va a llevar a practicar todo lo que la carne hace, y de alguna forma, repito, no puede estar conformado caminando en el espíritu, porque le domina la carne. Perdón. De ahí que es necesario buscar un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, sí, con oración, alabanza, adoración, palabra, pero también entra las prácticas del fruto que ya repetimos: amor, fe, mansedumbre, templanza, y así. Escribir la lista en una libreta especial dedicada al Eterno, y ver día a día cómo vamos avanzando en el fruto del Espíritu Santo. Uno de ellos, fruto o atributo, es el amor. Como dice Corintios, el amor sufrido, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no deja de ser. El amor, en un momento dado, en toda la extensión de la palabra amor, sin límites. Eso, con todo lo que hemos mencionado de oración y todo lo demás, le va a hacer entrar en el pensamiento del Espíritu Santo, y Él va a dar revelaciones, es un hecho, va a guiar y va a llevar a la persona a conformarse, en el sentido de moldeo, conformados al Espíritu Santo. Entonces, en el Espíritu Santo también hay poder. El Espíritu Santo Él hace y Él guía de acuerdo a su obra. Tenemos que ser dóciles, sencillos, y dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. Entre más vida de oración, pues también más vamos a tener del Eterno. Otra práctica hermosa es la adoración. El Señor dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y eso pues, es hacerlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y ahí vamos en esa adoración en espíritu y en verdad. Bueno, pero también dice la Escritura en el verso número 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vamos de uno a otro. Número 1, pensar en la carne o en el Espíritu Santo. Y 2, dice que el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cualquier pensamiento se va a convertir en una práctica, en una ocupación. Entonces, primero es pensar y luego ocuparnos. Ese es el segundo punto. Ocuparnos del Espíritu Santo es darle la prioridad en nuestras vidas. El preocuparnos porque Él haga la obra, porque ya mi libre albedrío debe ceder. El ego que yo tengo debe dejar de ser, para que pueda yo entrar al empuje. Digo empuje como que el Espíritu Santo nos empuje, ¿no? Nos ayude para caminar y vivir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros. De ahí que tenemos nosotros que ocuparnos. Me voy a ocupar de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Bueno, vamos a leer el libro de los Hechos. Allí el Espíritu movía a predicar la palabra de salvación. El Espíritu movía y decía que
compartían el pan, el amor, que hasta casas se regalaban, vaya, y era un apoyo, una unidad de unos para con otros. Había mucha vida de oración, había una vida de gozo, de amistad, de lucha, de esfuerzo, todos parejos, y había una vida, era una bomba, explotó una bomba del Espíritu Santo, y la gente estaba como loca, ¿verdad? Cuando llegó el derramamiento, dicen que unos les decían borrachos, que los veían como ebrios, porque los movimientos no se podían controlar. Primero hablaban lenguas, como venían de varias partes del mundo, pues ya hablaban los idiomas de donde habían estado, y como judíos venían de la fiesta a Jerusalén. Pero si uno había estado en Asia, ahí dice que de Atenas, que de África, que de varias, en los continentes de ese tiempo, vaya, y ahí menciona a todos los que había en esa época, pero ya traían el idioma de donde se habían ido a residir. Entonces los escuchaban hablar el idioma, vamos a pensar, los de Roma hablaban latino, y en ese momento los judíos que estaban llenos del Espíritu Santo hablaban en latín. Los de Cretense, Grecia, hablaban en el griego de Atenas, de Atenesa, y todo eso los maravillaba, los sorprendía, los confundía. Los de África hablaban africanos, pero una cosa son los idiomas y otra es el idioma del Espíritu Santo. Y luego empezaron a hablar en lenguas. La Escritura dice que hay diversidad de lenguas, diversos géneros de lenguas, de adoración, de alabanza, para profecía, para discernimiento, para palabras de ciencia, y bueno, ahí está todo un complemento. Pero hay que practicarlo, porque dice la Biblia, el que piensa en las cosas de la carne se ocupa en las cosas de la carne, y así el que piensa en las cosas del Espíritu se ocupa en las cosas del Espíritu, en la obra. Ahí la diferencia. ¿Se es solamente oidor o también somos hacedores? Actualmente estamos en la etapa, en el ministerio del Espíritu Santo. El Señor Yahshua vino en carne, ahora está entre nosotros en espíritu. No lo tocamos físicamente, no nos tocó esa etapa, no lo vemos físicamente, pero una manera de verlo es sintiéndolo. Por eso tenemos que ocuparnos en la obra del Espíritu Santo, porque dice la Escritura que se entristece o que lo apagamos, no permitimos que Él haga la obra. Debemos nosotros soltarnos, romper toda tradición, todo impedimento y entrar a su presencia. Adorar con Él, orar con el Espíritu Santo, platicar con el Espíritu Santo, y todo esto nos va a llevar a ocuparnos de Él, de su obra. Entonces los que piensan en las cosas de la carne, se ocupan en las cosas de la carne, pero los que piensan en la obra del Espíritu también se ocupan. ¿Cuál es el pensamiento? Viene siendo la ocupación. Y si usted tiene el bautizo en el Espíritu Santo, hable en lengua lo más que pueda, y si no lo tiene, pídalo. Se le pida al Señor Yeshua, bautízame con tu Espíritu Santo, con fe, con amor, y de repente va a empezar y las lenguas que le den. Entonces hay que entrar, hay que estar en la ley del Espíritu, conformados, moldeados como el Espíritu Santo, como personas espirituales. Ahí está la relación con Él. Pero en la carne no, porque la carne es traicionera. La carne en un momento dado busca muchos sus deleites particulares, y con el Espíritu Santo, independientemente que se mencione como una asociación, es una unidad con el Eterno, una unidad por medio del amor, una unidad obvio por medio del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ya llevamos 2 puntos: el que se ocupa el que
piensa, se ocupa de. Entonces, cual sea nuestro pensamiento, sea también nuestro vivir, el ocuparnos. Y un tercer punto es el vivir en el Espíritu. En el verso 9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Señor Yeshua, no es de él. Bueno, lo está confirmando entonces. Si vivís según la carne, no debemos de vivir así, sino dice, sino vivir según el Espíritu. Ahí está la tercera parte. 1, pensar; 2, ocuparnos; y 3, vivir. Eso nos va a llevar a vivir. Otra vez, el que piensa en las cosas de la carne, se ocupa en las cosas de la carne y vive en las cosas de la carne. Pero el que piensa en la obra del Espíritu, se ocupa de la obra del Espíritu y vive según el Espíritu, moldeados como Él. Entonces, el vivir, como Pablo dice, para mí el vivir es el Señor Yeshua y el morir es ganancia. Pues sí, porque el vivir está presente, está en la presencia, y el morir está ya en una presencia de que ya se cumplió en esta tierra y que en un momento dado, ¿verdad?, hay que seguir adelante y lo mejor posible. De ahí que el vivir es permanecer, el vivir es estar, es moverse con Él y que Él nos mueva. El vivir es el compartir con otros acerca de su presencia. El vivir es dormir con el Espíritu Santo y antes orar y estar en la obra del Espíritu Santo. El vivir es estar ahí comiendo. El vivir es creer que está al lado de nuestro en el sillón. Siempre hemos compartido que cuando empezamos en la obra del Señor, y iba yo manejando y siempre iba platicando, no como una oración tradicional, platicando: Espíritu Santo, es tarde, ayúdame, pon el semáforo en verde, si me agarraba en rojo, y por ahí. Otras ocasiones con una silla, obvio, vacía frente a mí, y yo platicaba con él de frente a frente, creyendo que él me escuchaba y creyendo que yo le hablaba y que él me escuchaba. Entonces, ese es vivir. Todo hay que pedirlo en oración, por pequeño que sea. El Espíritu Santo lleva la oración al Padre por medio de la fe y en el nombre del Señor Yeshua. Entonces, todo lo que hagamos, invocar al Espíritu Santo y decirle: guíame, enséñame, recuérdame, prepárame, dame fortaleza, Espíritu Santo, para rechazar esto o aquello, lo que se debe rechazar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a luchar contra las obras de la carne, las cosas de la carne, y aprender a meternos en la obra y las cosas del Espíritu Santo, para ser moldeados al Espíritu y de acuerdo al tema, conformados, viviendo, porque en la etapa ahí es el ministerio. Ahora, el vivir en la carne, como dice ahí, es muerte. Sí, porque la muerte espiritual es estar separado de Dios. Y cuando alguien le dice: Dios mío, te acepté en el corazón al Señor Yeshua, llamado el Cristo, entonces entra, pero no entra en carne y sangre. Él ya vino en carne y sangre, el Señor Yeshua, como Cordero de Dios, y cumplió, y manda al Espíritu Santo, el Padre, y empieza la obra. Y nosotros tenemos que empezar con Él en nuestra vida de una forma perseverante, de tal manera que lo podamos ir sintiendo más y más en nuestras vidas. Esto se llama amor. Y esto va a ir creciendo. Lea todos los textos de la Biblia que hablan del Espíritu Santo. Entonces estamos leyendo cartas de Él. Por eso es que hay que vivir. Ocuparse puede ser 2 horas, puede ser a la semana 2 días, hacer algo, ¿no? Y está bien ocuparse y por tiempos X de lo que se va a realizar. Pero otra cosa es vivir. Vivir es como un matrimonio, que hay que estar la pareja, hay que luchar juntos, hay que caminar juntos,
hay que esforzarse juntos, hay que compartirse todo con palabras, con contactos corporales, el abrazo, el le toma la mano, el compartir las alegrías, las risas, las fortalezas, las oraciones en las clases, qué sé yo. Entonces hay que vivir con todo nuestro amor posible y entregárselo al Eterno. Declarar diario la Shema, una oración entonada que dice: escucha, pueblo mío, oh Israel, y dale enseñanza al Señor tu Dios, el Señor uno es. Y bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Entonces, entre hermanos, nos metamos nosotros en códigos como este Shema, es un código, y más vamos a sentir su presencia. Entre menos casa la carne, entre más la dejemos también, nos va a dar esas bendiciones. De ahí que hay una invitación: si ya no aguantas, ya no soportas, tal vez tienes problemas en tu carne por adicciones, por problemas de sexo, porque te gusta robar y X situaciones. Entonces, es un tiempo de entender que nuestra vida no es nuestra, Él nos la prestó, tenemos que cuidarla. Y la mejor forma es decirle al Señor Yeshua, llamado el Cristo: entra en mi vida, ya no quiero esta vida, me arrepiento, ya, es un chacar de lo que he vivido, y entra, recibe en mi corazón, y entra en mi vida, Espíritu Santo. Te invito a entrar, Espíritu Santo, que eres el Espíritu del Señor Yeshua, y perdóname mis pecados y haz tu obra en mí. Y yo voy a estar como tú, que resucitaste, Señor Yeshua, y me haces resucitar a esa vida nueva, y también creo, y así lo siento y lo declaro, a una vida eterna. Bueno, pues repite esta oración todas las veces que puedas, que acabamos de realizar, de hacer, y el Señor te irá guiando, y su Espíritu Santo te hará pensar, te hará ocuparte y vivir en su presencia. Por nuestra parte, el abrazo de siempre, el amor de siempre y la presencia del Espíritu Santo sea siempre en tu vida. Muchas bendiciones. Shalom.